nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Privilegio muy grande volvernos a reunir para hablar de las cosas maravillosas que cada hijo de Dios tiene, ya sea por compromiso moral, por ético, o porque verdaderamente nos sentimos agradecidos con el dador de la vida. Es una oportunidad muy grande que Dios nos permite una vez más estar reunidos, los hijos e hijas de Dios que estamos aprendiendo a autoconocernos. Nos damos cuenta de que nunca estamos solos, que es al contrario, estamos más bien acompañados que cualquier raza, que cualquier tribu o que cualquier sociedad, porque cuando nos aprendemos a autoconocer, estamos conscientes y seguros que siempre el dador de la vida anda con cada uno de nosotros. ¿Y qué más necesitamos si nuestro amado Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, siempre anda con nosotros? Entonces ese es prácticamente el eje maravilloso que cada hijo de Dios tiene, podernos ver con los ojos del Espíritu, podernos sentir como hijos de Dios, y cuando nos sentimos como hijos de Dios, entonces podemos estar conscientes y seguros que Él está con nosotros en todo tiempo y a toda hora, y estando Él con nosotros, entonces prácticamente nosotros estamos completos, porque el dador de la vida siempre estará con cada uno de nosotros, ni quiera que vayamos o estemos, hagamos o no hagamos cosas. La seguridad y la certeza de cada hijo de Dios es saber que está bien acompañado por el dador de la vida, por nuestro amado Señor Jesucristo, en Espíritu Santo. Y esa es la recomendación que cada hijo de Dios debería de estarse haciendo, mantener esa fe, la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, porque es lo único que cada hijo e hija de Dios nos mantendrá en pie. La fe en el dador de la vida. Sin la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, el ser humano prácticamente, ahí sí definitivamente está completamente solo, porque como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, alimentando esa fe en todo tiempo y a toda hora, entonces nosotros nos podemos sentir completamente llenos de su gracia, completamente llenos de su Espíritu. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de poder tener esa fe, de poder alimentar esa fe, porque es una fe genuina en un hijo de Dios. Los seres humanos siempre se alimentan de cualquier fe, fe en prosperar en la vida, fe en tener bien, la sociedad de fe en crecer como sociedad. Los religiosos mantienen una fe ferviente en ser la sociedad religiosa más grande, y viven en ese pleito constante de que quién tiene más miembros, de que quién crece más, de que quién tiene la verdad, y mantienen esa fe, y es una fe que no los deja solos. Ellos siempre están acompañados de esa fe, porque esa es la fe de cada religioso, la fe de cada sociedad, la fe de cada individuo. Pero los hijos e hijas de Dios tenemos una fe por algo que no se ve. Tenemos una fe por algo que nunca hemos visto, pero cuando nos encontramos a nosotros mismos, entonces sí estamos conscientes que esa fe va respaldada por lo grande y maravilloso que es, porque sin haberlo visto, con la fe lo vemos, sin haberlo sentido, con la fe lo sentimos. Y cuando un hijo y una hija de Dios que no tiene esa fe se siente solo, entonces experimenta la grandeza de Dios cuando él o ella comienza a prosperar en esa fe. Entonces él o ella sabe que Dios está ahí, y cuando un hijo o una hija de Dios tiene ya esa fe para poder ver, para poder sentir y para poder hablar con el dador de la vida, entonces esa persona no debería ni siquiera procesar que está solo o que está sola, porque sería una fe raquítica, una fe sin fundamento, una fe sin son ni ton. Pero los hijos de Dios que tenemos la fe en Jesucristo, sabemos que esa fe nos da la certeza de que Él es Dios, de que Él es visible, de que Él es invisible, de que toda la pureza
y todas las maravillas que conllevan al dador de la vida están en cada uno de nosotros. Eso es la fe en Jesucristo. Y el misterio de la fe en Jesucristo está en cada individuo. No puede otro inyectar esa fe, porque si el ser humano comienza a vender la fe de otro, entonces eso es un sistema, eso es una religión, eso es un prototipo de ideologías teológicas inventadas por el ser humano. Y eso es lo que hacen los sistemas, vender su fe, vender la que cada institución ha creado. Entonces cada hijo e hija de Dios tiene su propia fe, la fe en Jesucristo, y eso nos hace sentirnos genuinos, eso nos hace ser genuinos, porque con la fe en Jesucristo que cada individuo tiene una perfecta comunión con Dios, perfecta comunión con el dar de la vida, y cada individuo conoce y reconoce a través de la fe tiene al dador de la vida. Cada individuo experimenta la grandeza de Dios, la divinidad de Dios, la gracia de Dios. Por eso es que cada individuo tiene que descubrir la fe que él tiene en Jesucristo. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versos 5 al 10, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refugio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder ver, poder sentir y poder estar seguros de nuestra fe en el dador de la vida, en nuestro amado Señor Jesucristo. Ya en el libro de Mateo, en el capítulo 9, verso 28 al 29, dice nuestro amado Señor Jesucristo a sus apóstoles: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Toda la escritura en el libro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos y cada uno de ellos dan testimonio de que cada hijo e hija de Dios, por medio de su propia fe, el dador de la vida, concedía los milagros. A cada hombre y mujer que recibió un milagro, nuestro amado Señor Jesucristo siempre le dijo que sea conforme a vuestra fe. Tu fe te ha salvado, ve en paz porque es conforme a tu fe. Es decir, cada hijo e hija de Dios que conoce el misterio de la deidad, el misterio de la divinidad, el misterio de Dios en Jesucristo, está llamado a conocer qué clase de fe tiene. Y cuando cada hijo e hija de Dios conoce el secreto de la divinidad, conoce el secreto de la deidad, conoce al dador de la vida, entonces cada hijo e hija de Dios está llamado también a conocer su fe, porque es esa fe que cada hijo de Dios tiene. Con esa fe el hombre y mujer, hijo de Dios, puede ver a Dios. Con esa fe el hombre y mujer puede hacer lo que Dios dijo que se podía hacer. Cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Es decir, si nosotros tuviéramos por lo menos el más mínimo sentido común para poder ver la fe que cada uno de nosotros, Dios en su gracia nos ha puesto, nosotros haríamos las cosas que Dios hizo a través de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él lo dijo.
en el pasado los hombres y mujeres ya lo hicieron. Hombres y mujeres que resucitaron muertos, hombres y mujeres que hicieron que paralíticos caminaran, hombres y mujeres que hicieron que ciegos vieran, hombres y mujeres que echaron fuera demonios de todas sociedades y culturas de este planeta Tierra. Estamos hablando de hombres y mujeres que después que nuestro amado Señor Jesucristo partió de este mundo en su cuerpo, espíritu y alma, Él dejó su espíritu, el Espíritu Santo, para que los hombres y mujeres a través del Espíritu de Jesucristo y por medio de esa fe hicieran lo que conforme en su corazón está quisieran. Entonces, ¿por qué no tener la fe en Jesucristo? ¿Y por qué no hacer lo que nuestro amado Señor Jesucristo ha dicho que se puede hacer? Eso es lo que cada hijo e hija de Dios hace. Tenemos que autoconocernos y preguntarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos. Estamos hechos de una sociedad que tenemos una fe para creer que las cosas materiales son las que necesitamos. Tenemos una fe para creer que pertenecemos a un sistema religioso que es el más floreciente, el más próspero, el más bien cultivado, o tenemos una fe para autoconocernos y por medio de esa fe poder conocer los misterios de la deidad, los misterios de la divinidad, los misterios que conllevan al dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Por medio de esa fe poder hablar con nuestro amado Señor Jesucristo. Por medio de esa fe poder ver a Dios tal como Él es. ¿Qué es lo que verdaderamente somos y qué es lo que verdaderamente tenemos y dónde es que queremos estar? Si queremos estar en una sociedad religiosa, en una sociedad en la cual creen que tener la prosperidad psicológica, mental y económica es tenerlo a Dios, o tener a Dios, el dador de todo, el dador de la vida, el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué clase de fe queremos tener? Los hijos e hijas de Dios tenemos la fe de Jesucristo, y la fe de Jesucristo es tenerlo todo. Y cuando los hombres y mujeres de Dios, cuando los hijos de Dios descubrimos la fe en Jesucristo, entonces es ilógico e imposible que nos sintamos solos. Jamás un hijo de Dios que tiene la fe en Jesucristo puede sentirse solo, porque a través de esa fe, que es la esperanza, que es la atracción, que es la creación, que es traer lo invisible a lo visible, porque eso es lo que hace la fe de Jesucristo en el ser humano. Entonces, como hijos e hijas de Dios, tenemos que estar conscientes de qué somos, tenemos que estar conscientes qué es lo que tenemos, y tenemos, por la gracia de Dios, porque todo es por la pura gracia y misericordia de Dios, tener la fe de Jesucristo. Dice en el capítulo 17, Mateo, verso 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, haciéndoles una pequeña corrección a sus apóstoles, pero también nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, en el corazón de cada individuo, nos enseña que la fe que los hijos de Dios tienen traspasan el planeta Tierra, traspasan el universo, no digamos un monte. Es decir, con la fe de Jesucristo podemos ver las dimensiones, con la fe de Jesucristo podemos ver los espíritus de las dimensiones, con la fe de Jesucristo podemos ser tridimensional, es decir, trinos, como nuestro amado Señor Jesucristo es trino, que es Trinidad, es estar en todo a la vez, es ser Dios a través de Jesucristo. Con la fe de Jesucristo los hombres y mujeres podemos ser como Dios, pero es a través del autoconocimiento que podemos descubrir la fe que cada uno de nosotros tenemos, por la gracia de Dios. Y por esa gracia de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros, aumentemos a diario nuestra fe,
agarrémonos de nuestra fe, creamos y reconozcamos que somos dueños de esa fe, porque esa fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros nos hace verdaderamente hijos de Dios, no hijos de un sistema, no hijos de una religión, no hijos de un sistema en el cual los hombres y mujeres creen que por estar bien económicamente, que por pertenecer a un conglomerado de sistemas económicamente bien, eso es tener la fe de Dios. Los hombres y mujeres que tuvieron la fe de Dios, la historia nos lo dice, que anduvieron en las catacumbas, que anduvieron en los cementerios, que anduvieron en las cuevas, que anduvieron huyendo, que fueron vituperiados, que fueron masacrados, que fueron apedreados, que fueron serruchados, pero aún con todo y eso, ellos sabían que dentro de ellos había una fe, la fe de Dios en Jesucristo puesta en cada hijo de Dios, porque los hijos de Dios que conocen la fe de Jesucristo no son de este mundo, ellos viven en la dimensión de Dios y cada uno de nosotros viviendo en la dimensión de Dios, entonces no vemos sistemas religiosos, no vemos sistemas ecuménicos, no vemos sistemas de política, no vemos sistemas de patrones sociales económicamente bien o mal, vemos a Dios amo y Señor, creador de todo el sistema global. Entonces, cuando nosotros descubrimos que tenemos la fe de Dios, la fe de Jesucristo en cada uno de nosotros, entonces nosotros vivimos confiados de que no somos de este mundo. Vivimos confiados de que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, está en cada uno de nosotros. Y si el dador de la vida está en cada uno de nosotros, entonces somos como Él, porque entonces hablamos como Él, pensamos como Él, vemos como Él, vemos en la dimensión de Dios, no vemos lo que los sistemas ven, no vemos lo que el mundo ve, vemos las estrellas, vemos los planetas, vemos las galaxias, es decir, lo vemos a Dios en todo, porque tenemos la fe de Jesucristo en cada uno de nosotros. Sigue diciendo Mateo en el capítulo 21, verso 21 al 22. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando los hombres y mujeres tienen la fe de Dios, saben que la riqueza es una cosa sin importancia, saben que los sistemas sociales son una cosa sin importancia, saben que los sistemas religiosos, llámesele como se le quiera llamar, son una cosa sin importancia, porque los hijos e hijas de Dios que tienen la fe de Jesucristo ven todo sobre eso. ¿Qué sería un sistema religioso? Una pequeña partícula de una sociedad en este planeta Tierra. ¿Qué sería todo el sistema de hombres y mujeres ricos de este planeta Tierra? Sería una pequeña partícula de este planeta Tierra. Que el planeta Tierra es una pequeña partícula de una galaxia que pertenece a miles de millones de galaxias, y los hijos de Dios con la fe de Dios está sobre todo eso, porque tenemos al Creador, tenemos al Dador, tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Eso nos hace ser conscientes que venimos de eternidad y vamos para eternidad. No somos de este mundo, pero si se atreviera un hijo de Dios a vivir lo que el mundo vive, entonces aleja lo maravilloso que Dios ha puesto dentro de él, que es esa fe de Jesucristo, para poder hacer contacto con la eternidad y perder el sentimiento, perder la emoción, perder la alegría de ser contacto con la vida eterna, para pertenecer a un sistema denominacional, para pertenecer a un sistema social, para pertenecer a un sistema ecuménico. Sería el peor de los negocios que un ser humano que cree en Jesucristo puede hacer. Los hijos e hijas de Dios que tenemos a Jesucristo en nuestro ser, sabemos y reconocemos que la fe que tenemos
es una fe que nos transporta a la eternidad, y estamos conscientes que por medio de esa fe hacemos contacto con la eternidad. Por medio de la fe que cada individuo tiene dentro de su ser, puede hablar con Dios, puede caminar con Dios, puede hacer contacto con Dios y puede hacer las maravillas que Dios por medio de su Espíritu Santo ha hecho, porque eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, ofreció. Ya dice en el libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Los hombres y mujeres de Dios que tenemos la fe de Jesucristo, no vamos a perder el tiempo con nuestra fe en pedir cosas mundanas, en pedir cosas de sistemas, porque ¿qué podemos pedir que ya el sistema no lo tenga? Podemos pedir que vamos a tener la mejor y más grande religión, jamás nos igualaríamos al Vaticano. El Vaticano, que es una obra bien diseñada por espíritus que sabemos de dónde son. Vamos a pedir riqueza, jamás nos igualaríamos a los hombres más ricos de este mundo, pero sí podemos pedir con el espíritu. Sí podemos pedir con el alma, que la gracia del Señor Jesucristo siempre esté en cada uno de nosotros, que la confianza de ser hijos e hijas de Dios esté en cada uno de nosotros, y que esa fe que trae la paz, la tranquilidad, la seguridad en cada uno de nosotros siempre esté en cada uno de nosotros, para poder hablar con Dios, para podernos sentir seguros con Dios, para saber y reconocer que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, ese Espíritu Santo, está y estará en cada uno de nosotros, no solo en este mundo, sino por toda la eternidad. Entonces, como hijos e hijas de Dios, conocedores de la fe en Jesucristo, cada minuto que pasa, alimentemos nuestra fe. ¿Y cómo la alimentamos? Conociendo de Jesucristo, hablando de Jesucristo, dando a conocer el nombre de Jesucristo. Eso es lo que hace que nuestra fe se reproduzca en más células de vida dentro de cada uno de nosotros, porque aumentamos nuestra fe, la fe de Jesucristo en cada uno de nosotros, hablando de Él, enseñando de Él y reconfirmando que todas las gracias, maravillas y todo lo que el dador de la vida ha hecho, está haciendo y continuará haciendo es a través de su Espíritu Santo. Eso hará que nuestra fe no solo aumente, sino que en un momento determinado hará que todos los átomos de nuestra ser, todas las partículas de nuestra ser recobren lo que fueron espíritus diseñados y fueron átomos diseñados y fueron almas creadas por Dios para hacer lo que Dios fue, es y será eterno, de eternidad para la eternidad. Eso es aumentar la fe. Jamás una fe raquítica, jamás una fe débil hará que nuestros átomos sean transformados, pero cuando nosotros alimentamos nuestra fe con su palabra, cuando nosotros alimentamos nuestra fe con la confianza que Dios nos da, cuando nosotros estamos conscientes de que esa fe de Jesucristo nos hace ser hijos de Dios, entonces tarde o temprano podremos decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque hemos pasado de la muerte a la vida, hemos pasado del sufrimiento a la alegría, hemos pasado de la desconfianza a la confianza, hemos pasado de este cuerpo mortal a la inmortalidad, porque como dijo Pablo, confesaremos y lo reconfesaremos, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros. Entonces no vale la pena, siendo creyentes en Jesucristo, no alimentar la fe que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Él nos puso esa fe para que nosotros la alimentemos, para que nosotros la hagamos prosperar, para que nosotros sepamos y reconozcamos que a través de esa fe haremos contacto con la eternidad. Ya dice en el libro de Juan, en el capítulo 11, verso 40 al 44, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees veréis la gloria de Dios.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Dejadle, desatadle y dejadle ir. Cuando nosotros, como hijos e hijas de Dios, conocedores del dador de la vida, conocedores en nuestro amado Señor Jesucristo, si tan solo fuéramos humildes de espíritu, humildes de corazón, y aumentáramos esa fe que cada uno de nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros, viéramos las maravillas de Dios en cada uno de nosotros, viéramos lo que nuestro amado Señor Jesucristo dijo que podríamos hacer. Es decir, cada uno de nosotros tenemos ese potencial. Que no lo utilicemos, eso ya es asunto de cada uno de nosotros, por no saber utilizar nuestro libre albedrío. Pero nuestro amado Señor Jesucristo nos puso ese potencial en cada uno de nosotros. Y si tenemos ese potencial, vale la pena comenzar a utilizarlo. Vale la pena darnos cuenta que con ese potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es la fe de Jesucristo, en cada uno de nosotros, rompamos todas las ataduras y cadenas que existen no solo en nuestro ser, sino en nuestra sociedad, en nuestra familia, y por qué no decirlo, en este planeta Tierra. Que si nosotros aumentáramos esa fe, nosotros demostraríamos al mundo qué es lo que el Espíritu Santo hace. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados a hacer lo que el Espíritu Santo ha encomendado que se haga. Entonces, si nosotros nos damos cuenta los niveles de la parábola, si nosotros nos pusiéramos a analizar qué es el significado de los talentos, nos daríamos cuenta cómo utilizar los talentos que Dios nos puso. Nos puso el talento de la fe. Y si con nuestro libre albedrío no utilizamos el talento de la fe, entonces nuestro grado de capacidades serán demandadas por el dador de la vida. Vale la pena hacer prosperar el talento de la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ya dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, del 1 al 6, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada hijo e hija de Dios tiene ese potencial, y cuando los hijos e hijas de Dios primeramente nos aprendemos a autoconocer para poder conocer el potencial que Dios nos ha puesto, entonces nos quitamos esos daños psicológicos que el enemigo de Dios nos pone en nuestro ser, que si estamos bien es porque Dios está haciendo la obra, que si estamos saludables es porque Dios está haciendo la obra, que si nuestra religión está creciendo es porque Dios está haciendo la obra. Nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos enseña que los hijos de Dios tienen una fe en su corazón, y que esa fe hace ver el Espíritu de Dios, no lo que los hombres ven. Los hijos de Dios saben que nuestro
caminar por este planeta Tierra es un caminar de tribulación y angustia, de persecución, pero socialmente hablando, cuando los hijos de Dios descubren la fe de Jesucristo dentro de su ser, ellos aún en la tribulación ven a Dios, aún en la masacre ven a Dios, aún en la debilidad ven a Dios, en la persecución ven a Dios, en la angustia ven a Dios, porque es Dios mismo dentro de su ser. La gran diferencia de un hijo de Dios al de los sistemas religiosos, esperando caprichos humanos, que Dios les complazca todos sus caprichos, espíritus seductores de la quinta dimensión, queriendo manipular a Dios. Los hijos e hijas de Dios sabemos que el proceso de la vida en este cuerpo mortal es una situación pasajera, porque venimos de eternidad y vamos para eternidad. Cuando los hijos de Dios tenemos la fe de Dios en nuestro corazón, entonces vivimos en la persecución, en la angustia, en la debilidad con Dios, porque nosotros lo vemos a Dios, y viendo a Dios entonces vemos la grandeza de Dios, vemos al creador de todo. No estamos viendo un sistema, no estamos viendo una política, no estamos viendo un conglomerado social, estamos viendo al amo y Señor, al creador de los cielos y de la tierra. Sigue diciendo el libro de Romanos en el capítulo 10, verso 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando los hijos e hijas de Dios conocemos al dador de la vida, cuando los hombres y mujeres tenemos la fe de Jesucristo, sabemos y reconocemos que no estamos quedando bien ni queremos estar quedando bien con ningún sistema, porque con quien quedamos bien es con el dador de la vida, porque de él hablamos, por él vivimos y para él vivimos. Entonces nunca seremos avergonzados ante los ojos de Dios, pero es ante los ojos de Dios. Los sistemas pueden hacer lo que quieran y avergonzarnos como quieran, pero cuando estamos ante la gracia de Dios, entonces sabemos y reconocemos que lo tenemos todo y que no somos avergonzados, porque eso es lo que buscamos, ser vistos y agradables ante los ojos de Dios. Eso es conocer al dador de la vida, eso es conocernos a nosotros, y eso es estar conscientes y seguros que tenemos la fe de Jesucristo. Sigue diciendo en el capítulo 10 de Romanos, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos alimentar nuestra fe si no le damos el alimento que la fe necesita? Es ilógico e imposible poder aumentar nuestra fe cuando no alimentamos nuestra fe con el oír de la palabra, con el ver de la palabra, con el enseñar en la palabra. Es ilógico. Quieren ver a una persona avergonzada espiritualmente, vean los frutos del Espíritu si están alimentándose con la palabra de Dios. Es ilógico e imposible que una persona pueda crecer espiritualmente, que pueda alimentar su fe si no se alimenta con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos alimenta nuestro ser. Es la palabra de Dios la que hace que nuestra fe en Jesucristo crezca, y es esa palabra del oír en la palabra de Dios que hará que
nuestro ser sea adoptado por medio de la fe. Cuando los hombres y mujeres vemos eso, entonces nos alimentamos en todo tiempo y a toda hora con la palabra de Dios. Y no es necesario hacer círculos religiosos, círculos de sociedad, porque cada uno de nosotros tenemos el potencial de Dios adentro de cada uno de nosotros, y con solo dedicar tiempo a hablar con Dios en esa intimidad alimentamos nuestro ser. Con solo dedicar tiempo para hablar de Dios alimentamos nuestro ser. Con solo hablar de Dios nuestra fe aumenta. Ese es el secreto del misterio de la divinidad, de la deidad, de Dios mismo en cada uno de nosotros. Los hombres y mujeres conocedores de Dios sabemos y entendemos el significado de la fe que está en cada uno de nosotros para poder ser adoptados, para poder ser transformados, para poder estar en todo tiempo y a toda hora ante la presencia del dador de la vida, en nuestro amado Señor Jesucristo. Dice el libro de Romanos en el capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando el Espíritu Santo dentro de cada hijo de Dios, que conoce el manual de Dios, que se alimenta de la palabra de Dios, puede ver a los hombres y mujeres también que se alimentan de la palabra de Dios. Y como dice Pablo, y lo asegura con todo el hecho. Dios les dice que están llenos de conocimiento, porque Pablo mismo sabe que la gracia del Señor Jesucristo está en todo aquel que lee y oye la palabra de Dios. Cuando los hijos de Dios estamos conscientes de la gracia de Dios, entonces nosotros, cada uno de nosotros, alimentamos nuestro ser, alimentamos nuestra fe con el poder de la palabra, porque esa fe que nosotros tenemos, que es la fe de Jesucristo, no se puede alimentar de otra cosa. Si usted la quiere alimentar con hechos sociales, entonces usted aparta la fe de Jesucristo y obtiene lo social. Si usted lo quiere alimentar su fe de religión, entonces aparta la fe de Jesucristo y se alimenta de religión, y usted procesa toda la información de la religión, y su diario vivir es hablar de la religión, es comportarse como los religiosos, es hablar como los religiosos, y hace todo lo que los religiosos hacen, porque usted apartó la fe de Jesucristo que estaba en usted y se inclinó a otra fe, una fe social, una fe religiosa, una fe que no tiene nada que ver con la fe de Jesucristo. Los hombres y mujeres de Dios que conocemos a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos alimentamos de su palabra, porque es lo único que alimenta nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4 al 9. Y ni la palabra, ni mi predicción fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también y ausentes o presentes serles agradables cuando los hombres y mujeres estamos aquí en este cuerpo, cuando descubrimos que es nuestro espíritu el que está absorbiendo el conocimiento y cuando nos damos cuenta que tenemos alma, entonces vemos eso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es la fe de Jesucristo, y con esa fe de Jesucristo alimentamos todo nuestro ser y estamos conscientes y seguros que si alimentamos minuto a minuto, segundo a segundo, esa fe, cosas más grandes haremos, cosas más grandes veremos que la que nuestro amado Señor Jesucristo ofreció en su Espíritu Santo para todos aquellos que creyeren que lo pueden hacer. Pero es en la gracia del Señor Jesucristo, es en la fe de Jesucristo, es en el amor de Jesucristo, es en la divinidad de Jesucristo que los hombres y mujeres pueden hacer todas esas cosas conforme al misterio de la fe, esa fe que cada hombre y mujer tiene dentro de cada uno de nosotros. Dice en el libro de Efesios en el capítulo 3, verso 16 al 21, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita entender ese potencial que cada uno de nosotros tenemos, ese denario que Dios nos dio, ese talento que Dios puso en cada uno de nosotros. Él lo puso. Si estamos con vida, si somos hijos de Dios, Él puso el talento en cada uno de nosotros. Va a depender cómo queremos entregar ese talento cuando estemos ante su presencia. Va a depender cómo hemos hecho prosperar esos talentos que Dios puso, el talento de la fe. Cómo utilizaremos ese denario de la fe, cómo utilizaremos ese talento de la fe para hacer lo conforme a nuestro corazón está que hagamos. Dice en el libro siempre de Efesios, en el capítulo 6, verso 13 al 19. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cuando los hombres y mujeres de Dios conocemos el misterio de la fe, aumentamos nuestra fe
orando los unos por los otros. Aumentamos nuestra fe pidiéndole al dador de la vida que sea Él hablando en cada uno de nosotros, aumentando nuestra fe, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo en todo tiempo y a toda hora. Sigue diciendo en el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8, cuando ya nuestro amado Pablo envía esa carta, le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que a Él aman. Cuando los hijos e hijas de Dios podamos entender y comprender el potencial que tenemos, entonces nos daremos cuenta de qué es Dios, de cómo Dios obra, porque Él es siempre el dador de todo, Él es el creador de todo, Él es el amo y Señor. Pero queremos ver la grandeza de Dios, entonces permitámosle a nuestra fe que todo nuestro ser a través de su Espíritu lleve a cabo esa grandeza que nosotros queremos ver. No esperemos ver una grandeza de afuera para adentro, veámosla en nosotros mismos, porque es Dios que nos puso esa grandeza de la fe en cada uno de nosotros, y es allí donde se cumplirá lo que Él dijo: cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. El mismo Señor Jesucristo les enseñó: tu fe te ha salvado, tu fe ha hecho eso, ve en paz porque tu fe fue la gran fe que traías. Es decir, ¿cuál es nuestra fe? ¿Dónde está cimentada nuestra fe? ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? Dice ya en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor, porque los hijos e hijas de Dios sabemos cuál es la fe que tenemos. Sabemos esa fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, es la fe de Jesucristo, y por eso nuestra fe está cimentada en Jesucristo. Nuestra fe no está en un sistema católico, apostólico, romano. Nuestra fe no está cimentada en un sistema de conglomerado de pastores evangélicos. Nuestra fe no está cimentada en esas sociedades que son caprichosas pidiéndole a Dios que cumpla sus caprichitos. Nuestra fe está cimentada en el poder de la gracia de Dios. Nuestra fe está cimentada en todo lo maravilloso que Dios hace y es. Y Dios no es para complacer caprichos de hombres. Dios es para aumentar la individualidad de cada ser humano, para aumentar la fe de cada ser humano, para poder en ese poder ver la grandeza de Dios, ver a Dios en la eternidad, ver las dimensiones de Dios, ver a Dios en su divinidad, único, divino, ver a Dios en su Trinidad tridimensional, que está en todo a la vez, está en las galaxias, está en los planetas, está en los hombres, está en todo. Cuando los hombres y mujeres con nuestra fe vemos y descubrimos la fe que verdaderamente tenemos, que no es una fe cimentada en estos sistemas, no es una fe traída por sistemas teológicos, sino que es la fe de Jesucristo en cada uno de nosotros. Entonces, conocedores de esa fe, estamos conscientes de que somos y estamos conscientes de lo que tenemos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4 en adelante: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcedible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la fe de Jesucristo. No es lo que los sistemas venden, no es lo que los sistemas enseñan, es lo que el Señor Jesucristo ha puesto en el individuo, es lo que cada individuo tiene en su ser. Por eso es que los hijos e hijas de Dios caminamos seguros, porque estamos seguros que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Estamos seguros que somos hijos de Dios. Estamos seguros que la fe de Jesucristo en su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Estamos conscientes y seguros de eso, porque somos hijos de Dios, obra de la creación de Dios, y nuestra fe es la fe de Jesucristo, el dador de la vida. Por eso es que somos hombres y mujeres con una fe genuina, hombres y mujeres con la fe de Dios, hombres y mujeres que estamos conscientes que no somos de este mundo, aunque estemos en este mundo. No somos de este sistema, aunque el sistema nos quiera absorber. No somos de un sistema religioso, aunque la religión nos quiera vender tantos deleites y placeres. Somos hijos de Dios, predestinados por Dios, diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo, para poder tener la fe de Jesucristo en cada uno de nosotros. Veamos todo lo que lleva y conlleva la fe, no solo de los hombres y mujeres del tiempo presente, sino de toda la historia de la iglesia de Dios. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el capítulo 11, verso 1 en adelante: es pues la fe, la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios, testimonio de sus ofrendas, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa,
porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena inmesurable de esta que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también se le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacobo y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacobo al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés fue hecho ya grande y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no padeció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reino, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si la historia universal de la iglesia, si la historia generalizada de la iglesia, esa iglesia formada por hombres y mujeres, profetas, sacerdotes, por todos los reyes que conformaban el conglomerado del Dios viviente, a los cuales Dios le puso la fe, dan testimonio de que es tener fe, la fe de Jesucristo. Entonces los hijos e hijas de Dios en pleno siglo XXI, año 2023, demostramos también que tenemos la fe de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros y hablamos no como el mundo habla, enseñamos no como el mundo enseña y proclamamos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, como el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios que tienen la fe de Jesucristo hablan y enseñan. Hablamos de Jesucristo, enseñamos de Jesucristo y proclamamos el nombre del Señor Jesucristo en todo tiempo y a toda hora.